Muy buenas tardes, licenciado, compañeros presentes. Mi nombre es Franklin Kaillagomamani y hoy mi grupo va a exponer el tema Fundamentos de Inteligencia de Negocios, Base de Datos y Administración de la Información. Bueno, comenzamos con una pregunta que nos hacemos. ¿Cuáles son los problemas de administrar los recursos de datos de un entorno tradicional de archivos? Entonces, primeramente, mencionamos un sistema es eficaz de información cuando proporciona a los usuarios una información precisa, oportuna y relevante. La información exacta o precisa está libre de errores. Tiene una seguridad absoluta que no presenta error y no produce dudas en la información. La información es oportuna o puntual cuando está disponible para los encargados de tomar decisiones en el momento que la necesitan. La puntualidad de la información va de la mano con la exactitud de la información. La información es relevante cuando es útil y apropiada tanto para los tipos de trabajos como para las decisiones que las requieren. Es aquella que posee una argumentación confiable y está basado en evidencias. Ahora respondemos a la pregunta, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas empresas no poseen estas condiciones de información que se acaban de mencionar, debido a la mala organización y al mal mantenimiento inapropiado que se le da. Es por esta razón por lo que la administración de los datos es esencial para una empresa. Cuando los archivos se ordenan de manera correcta, los usuarios pueden recuperar la información de manera oportuna. Bueno, ahora hablemos de términos y conceptos de organización de archivos. Un sistema computacional organiza los datos en una jerarquía que empieza con bit, byte, campo, registro, archivo y base de datos. Un bit es un dígito de numeración binaria que puede tomar los valores de 0 y 1, ¿no? También es una unidad mínima de información, ¿no? Como ejemplo, aquí estamos tomando el 0. Luego tenemos lo que es el byte. El byte es un grupo de 8 bits donde representa un carácter, donde puede ser una letra, un número o un símbolo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no?, que estamos tomando 8 bits y este en código ASCII representa la letra I como ejemplo. Ahora el campo. El campo es una agrupación de caracteres en una palabra, un grupo de palabras o un número completo, ¿no? Pero en este caso, nosotros como ejemplo estamos tomando lo que viene a ser la sigla de la materia, IN 162. Ahora, ¿qué es un registro? El registro es un grupo de campos relacionados, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en este ejemplo, el ID del estudiante, curso, fecha y calificación, ¿no? Y así registramos al estudiante con lo que viene a ser su cédula de identidad, la materia que está cursando, la fecha que es 13 de marzo y la calificación que ha obtenido, ¿no? Se está realizando un registro. Ahora, ¿qué es un archivo? Un archivo es un grupo de registro del mismo tipo, ¿no? En este caso, nuestro archivo se denomina curso y tenemos datos de estudiantes que cursan la materia IN 162 y la fecha y la calificación, ¿no? Ahora, ¿qué es un base de datos? Un base de datos es una herramienta para recopilar y organizar la información donde se puede almacenar información sobre persona, producto, pedidos, datos de universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Como aquí podemos ver, tenemos un archivo de curso, luego tenemos un archivo del personal y también tenemos un archivo lo que viene a ser financiero, ¿no? De esa manera. Bueno, ahora hablemos de problemas con el entorno de archivos. A medida que va creciendo la empresa, ya sea durante 5 o 10 años, la organización se ve atestada de cientos de programas y aplicaciones que son muy difíciles de mantener y administrar. Es por eso donde surgen los problemas de la redundancia e inconsistencia de los datos, dependencia de programa datos, falta de flexibilidad, seguridad defectuosa, falta de compartición y disponibilidad de los datos. En la redundancia e inconsistencia de los datos, se presencia de datos duplicados en múltiples archivos. El mismo dato puede tener diferentes valores en las distintas fuentes de información.
¿ya? Lo que esto ocasiona una pérdida de confianza en los sistemas y en los datos disponibles. La dependencia de programas, datos, en sus distintas aplicaciones están hechas a medida de los datos disponibles. Una modificación en los datos afecta a la aplicación, pero es necesario actualizar y dar mantenimiento. Es decir, que también los cambios en los programas requieren actualización de los datos. La falta de flexibilidad en un sistema de archivos tradicional puede entregar informes programados de rutina después de cierto esfuerzo extenso de programación, pero no puede transmitir informes ni responder de manera oportuna, ¿no? Algún requerimiento de información no anticipada. Esto afectaría a una organización lo que viene a ser cuando quieren realizar una toma de decisión en un tiempo adecuado, ¿no? Pero con la falta de la flexibilidad, pues no van a tener esa información en el debido tiempo. La seguridad defectuosa, con la carencia de control o con poca administración de los datos, pueden acceder, ¿no?, a los datos de la organización o incluso hasta pueden modificarlo. Es por eso necesario tener una seguridad, eh, ya sea por lo menos una contraseña o algún otro tipo de seguridad, ¿no? Que nadie puede acceder lo que viene a ser a los datos. La falta de compartición y disponibilidad de los datos. Se complica la integración de datos entre sí y no puede fluir con libertad entre áreas funcionales o partes de la organización. Además, si se encuentran la misma pieza de información de dos sistemas distintos, esto ocasionaría desconfianza en su precisión. Por ejemplo, el gerente tiene lo que viene a ser los datos actualizados y lo que viene a ser el departamento de contabilidad no tiene los datos actualizados. Entonces, al comparar estos dos, va a existir una diferencia de resultados, ¿no? Va a ocasionar una incertidumbre en los datos. Entonces, por eso es necesario compartir y dar disponibilidad de los datos actualizados dependiendo de los departamentos y la información que requiera. Bueno, ahora, ¿cuáles son las principales capacidades de los sistemas de administración de base de datos y por qué es tan poderoso los sistemas de administración de base de datos relacional? La colección de datos organizados para dar servicio a muchas aplicaciones de manera eficiente, al centralizar los datos y controlar los que son redundantes, una sola base de datos da servicio a varias aplicaciones. ¿Qué es un sistema de administración de base de datos? Es un software que permite a la organización centralizar los datos, administración de forma eficiente y proveer acceso a los datos almacenados mediante programas de aplicaciones. También proporciona a los usuarios y programadores una forma sistemática de crear, recuperar, actualizar y administrar los datos. Bases de datos relacionales. Estas representan los datos como tablas que contienen datos sobre una entidad y los atributos de dicha entidad. Existe una tabla separada para cada entidad, donde cada tabla consiste en una cuadrícula de columnas, las cuales almacenan atributos, y filas, las cuales también son conocidas como registros o tuplas, las cuales representan una entidad. Una tabla en una base de datos puede tener dos tipos de clave. Clave primaria, con la cual se identifica cada registro en forma única para cada tabla, y una clave foránea, la cual averigua datos sobre otra entidad en la que se relaciona la entidad actual. Las operaciones de una DBMS relacional. Bueno, estas son seleccionar, la cual crea un subconjunto de todos los registros del archivo que cumpla con un criterio dado. Unir, la cual combina tablas relacionales para proveer al usuario con más información. Y proyectar, la cual crea un subconjunto de columnas en una tabla con la cual el usuario puede crear nuevas tablas. Bueno, aquí tenemos bases de datos no relacionales, las cuales son más flexibles con los datos. Sus datos se encuentran distribuidos en varias máquinas. Aceleran las consultas simples, que son difíciles de analizar con una base de datos SQL, y tienen características propias. Pueden ingerir diferentes estructuras de información, o sea, información estructurada, semiestructurada o no estructurada. Luego tenemos las bases de datos en la nube, las cuales permiten acceder al servicio de bases de datos a un costo menor
del que conllevaría implementar una base de datos interna, lo cual favorece a las pequeñas y medianas empresas. Estas pueden ser de tipo público o privado. Bueno, las capacidades de los sistemas de administración de base de datos, ¿no? Esta organiza, administra y accede a los datos mediante los siguientes conceptos. Mediante un lenguaje de definición de datos, el cual especifica la estructura del contenido de la base de datos, un diccionario de datos, el cual es un archivo que almacena definiciones de los elementos de datos y sus características para documentar la base de datos, y el lenguaje de manipulación de datos, que son los comandos con los cuales se extraen los datos. Consultas e informes. Una DBMS tiene herramientas con las cuales puede acceder y manipular información dentro de una base de datos. Mediante un lenguaje de manipulación de datos se solucionan las consultas. Los informes que existen en los sistemas de bases de datos tienen herramientas que permiten generar informes, los cuales dan un mejor formato a la información requerida. Un diseño de base de datos. Primero necesitamos entender los puntos 1, 2, 3 y 4. La relación entre la información, los tipos de datos de la base, cómo se usarán los datos y la perspectiva de administración desde el punto de vista de toda la compañía. Una vez haya entendido esto, ya se puede pasar a los siguientes puntos, que son el modelo abstracto desde una perspectiva de negocio, el cual es el diseño conceptual, y la disposición de la base de datos en los dispositivos de almacenamiento, el cual es el diseño físico.